Ya, ahí estamos grabando. Lo logré. Muy bien. Ya, entonces vamos a partir. Son dos ejercicios de Markov, más o menos cortitos, pero nos van a seguir por repaso porque se usa como casi todo lo que necesitan saber en general. Mm, no sé, ya voy a leer yo y después en la segunda parte vemos si alguien la quiere leer. Considera un paciente que se acaba de infectar con COVID-19, por lo tanto está en lo que se conoce como periodo de incubación, donde aún no es contagioso para el resto de la población. Cada día puede permanecer en dicho estado con probabilidad 0,2 o avanzar a los estados sintomáticos o asintomáticos con probabilidad 0,4 a cada uno de ellos. En estos dos estados, sintomático o asintomático, el contagiado ya puede contagiar a otras personas. Si el enfermo es asintomático, entonces permanece cada día en este estado con probabilidad 0,5 o en caso contrario avanza al estado recuperado. Si el enfermo es sintomático, entonces puede permanecer otro día en ese estado con probabilidad 0,5, puede recuperarse con probabilidad 0,2 o en su defecto pasa a estar hospitalizado. En este último caso, cada día permanece hospitalizado con probabilidad 0,6, con probabilidad 0,3 pasa a estar recuperado o puede morir. Un paciente recuperado no se puede enfermar de nuevo y dibuje el grafo de esta cadena Markov e identifique las clases de estado y su clasificación. Ya, entonces, es un problema que en fondo modela como el comportamiento del virus. Como que al final hay muchas cosas que son útiles para hacer distintas políticas que se pueden como modelar con cadena Markov, por eso al final es algo que se aplica tanto. Eh, y en este caso tenemos como los estados de la enfermedad y lo primero que nos piden es dibujar el grafo de la cadena. Entonces lo que vamos a hacer va a ser graficarlo a partir de la información que nos dan. Bueno, este ejercicio, por alguna razón tengo la pauta como más bonita, o sea, la tengo en látex, entonces le voy a subir eso yo creo en vez de mis apuntes que a veces son un poco feos. Ya, entonces, dibujar la cadena. Simplemente vamos a seguir las indicaciones que nos da el enunciado eh, y como que nos dan acá un poco un hint que nos dicen como el nombre que le pongamos a los estados para que sea un poco más fácil de trabajar. Entonces, no sé, los ponemos a subrayar. A ver, tenemos infectado, sintomático, asintomático, recuperado, bueno, recuperado, hospitalizado, morir. Ese ya. Ya, entonces, partimos con nuestro estado de incubación y nos dicen que puedo permanecer en dicho estado con probabilidad 0,2 o avanzar asintomático o asintomático cada uno con probabilidad 0,4. Entonces vamos a dibujar esas probabilidades. Tenemos que puedo permanecer en el mismo estado con probabilidad 0,2 o puedo pasar a un estado sintomático o asintomático. Entonces puedo pasar a estado sintomático o asintomático, cada uno con probabilidad 0,4. Acá simplemente vamos a seguir las instrucciones que nos da el enunciado. Bueno, ya, después tenemos que si el enfermo es asintomático, cada día puede permanecer este estado con probabilidad 0,5 o en caso contrario va a ser el estado recuperado. Bueno, entonces entendemos que el caso contrario es el complemento de la probabilidad, también son 0,5. Entonces, en caso asintomático, permanezco en ese mismo estado con probabilidad 0,5 o avanzo a un estado de recuperado con probabilidad 0,5. Bueno, luego en el estado sintomático, puedo permanecer en ese estado con probabilidad 0,5, recuperarme con probabilidad 0,2 o pasar hospitalizado con el complemento de 0,5 más 0,2, que es 0,3, o sea, 1 menos 0,7. Si quieren, como que tenemos algo así como la probabilidad de... Ay, estoy probando usar el OneNote como negro, pero no sé si funciona mejor. De ahí me cuentan qué les parece. Tenemos que la probabilidad de pasar de, por ejemplo, sintomático a hospitalizado va a ser 1 menos la probabilidad de sintomático a sintomático menos la probabilidad de sintomático a recuperado, que es 1 menos 0,5 menos 0,2, 0,7. ¿Ya? Solo para que cachemos cómo vamos calculando estas probabilidades. Entonces tenemos el caso en que vuelvo sobre mí mismo con probabilidad 0,5, el caso en que paso a recuperado con probabilidad 0,2 y el caso en que paso a hospitalizado con probabilidad 0,3. Y ya tenemos casi lista la cadena. Eh, sigamos. Acá nos dicen que, bueno,
si estoy hospitalizado, puedo permanecer hospitalizado con probabilidad 0,6, con probabilidad 0,3 paso a recuperado, o puedo morir en el caso contrario, que es con probabilidad 0,1. Creo que acá le cambié algunas probabilidades, pero no importa. Ya, entonces, con probabilidad... esperen, denme un segundo para revisar una cosita muy corta. Denme un microsegundo para estar seguro de que esto está bien. Ya, esto en verdad está al revés. Esto era... Ya, perdón. Esta de acá es 0,1. Esto va a ser solo para que les pueda subir como el mismo documento que está más ordenado y hacen todos los numeritos, ¿ya? Entonces, con probabilidad 0,1 paso a estar recuperado, ¿sí? Sí. Con probabilidad 0,6 paso a estar hospitalizado y con probabilidad 0,3 puedo morir. Ya, entonces ahí está modelada la cadena. Bueno, ese numerito después quizás se lo subo. A ver, me voy a tratar de acordar. Cambiar enunciado. Ya. Entonces ahí tenemos moneda de la cadena. No sé si alguien tiene alguna duda. Este procedimiento es como súper estándar de los ejercicios, como que nos da una descripción de las probabilidades y armarse el grafo o la matriz de transición. ¿Alguna pregunta de esa parte? Y ahora viene como la parte más como entretenida, que es calcular unas probabilidades y identificar el estado. Entonces, esta se las voy a preguntar a ustedes. Nos dicen, identifique las clases de estado y sus clasificaciones. Entonces, no sé si alguien, con lo que hemos aprendido, me podría decir cuántas clases hay y si son recurrentes o transientes. Como alguna idea. A ver si ya como que quedó claro ese concepto. Mejor primero. Me faltó un detalle acá. La probabilidad, cuando estoy recuperado, bueno, me mantengo recuperado. Entonces, con un 1 de probabilidad vuelvo a ese mismo estado y cuando morí también. Entonces, en esos dos casos, me voy a mantener en el estado. Entonces, la pregunta ahora es si identifican alguna clase recurrente, por ejemplo. ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan bien lo que era clase recurrente y transiente? Lo vimos la semana pasada y probablemente lo han visto en clase. Ya, recuperado es una clase recurrente. Bien, Francisca. ¿Y alguna otra? Ya. Entonces, ahí bien lo dijo Francisca, recuperado y muerto son, lo vamos a escribir así mejor. Recuperado y muerto son transientes. Ay, perdón, son recurrentes. Ando pago. Ya, son recurrentes. Y ahora la pregunta es si hay alguna clase transiente. Bueno, evidentemente el resto de los estados son transientes, porque no identificamos la recurrente y un estado es transiente o recurrente, pero acá lo importante es ¿cuántas clases transientes hay? Esa es como la pregunta que les dejo a ver si a alguien se le ocurre. No sé si se acuerdan cuando un grupo de estados pasa a ser una clase. ¿Se acuerdan? ¿Habían 4 entonces? 4 transientes. ¿Cuatro clases? Sí, ¿Y por qué cuatro? no sé, me imagino porque como no hay nada que se devuelva de una clase a otra que sea transiente, entonces son una por cada estado que es transiente. O sea, cada Ah, clase, sí, cada estado transiente. perfecto. Como bien dice Rodrigo, cada estado es una clase por sí sola porque ningún par de estados está conectado entre sí. Es decir, no hay ninguna probabilidad de volver de un estado a otro. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, esta flechita de acá, bueno, esto sería una clase, porque esos dos estados están conectados y son transientes. Se puede como... Ahí. Es súper malo el color negro, de bueno, yo creo que no lo voy a volver a ocupar. Como que no sirven los destacadores, pero bueno, ya. Usemos entonces el lapicito. Esto sería una clase
transiente entera si es que hubiera una probabilidad de devolverse, por ejemplo, desde sano a incubación. Como no existe esa conexión, como todos los estados no están, ningún estado está conectado entre sí, entonces cada estado es una clase transiente por sí solo. Y eso lo podemos escribir así, ¿ya? Una forma de escribir los estados es con estos como corchetes, que en el fondo representa como que ese conjunto es la clase, ¿ya? Esta es como una forma de representarlo. Así se va a entender que como que cada estado es una clase por sí sola. Entonces todos estos son transientes. Ya, perfecto. Entonces tenemos bien modelada hasta la parte A. Bueno, acá no nos piden la matriz de transición, pero si es que lo quisiéramos hacer, lo ideal cuando no tenemos estados numéricos es simplemente hacer como un orden arbitrario. O sea, yo podría escribir algo así como ISAHRM, ISAHRM, y que esto fuera mi matriz de transición, y cada componente representa la probabilidad de transición desde un estado al otro. Pero el orden en que ponga los estados no simboliza mucho en este caso. O sea, ustedes pueden ordenarlos como quieran. En algunos ejercicios es más importante el orden porque quizás pueden haber como funciones más genéricas, pero en este caso no es necesario. Ya, entonces muy bien hasta la A. Vamos a seguir con la parte B. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un enfermo sintomático muera producto de la enfermedad? Entonces, tenemos una persona que está acá, o sea, se contagió y pasó a ser un enfermo sintomático y nos piden la probabilidad de que muera, que en el fondo es que llegue a este estado de acá. Porque hay dos opciones, si se fijan, que son estos como estados absorbentes a los que yo llego y ya no puedo salir de ahí, que es irme acá o irme acá. Entonces, evidentemente hay una probabilidad de que una persona sintomática termine en alguno de esos dos estados. No sé si a alguien se le ocurre cómo podríamos calcular esa probabilidad. Y es con un concepto que usamos la ayudantiva pasada. Tiempo de primera pasada, quizá. Ya. No sé si exactamente eso a lo que nos referimos, pero claro, es con las probabilidades de llegar de un estado a otro por primera vez. Quizá un concepto parecido, no estoy seguro si es lo mismo, porque quizá lo enseñaran distinto en clase, pero en el fondo es con estos F. No sé si se acuerdan. ¿A eso te referías, Rodrigo? Sí, eso. Ya, perfecto. Entonces vamos a usar los F y J, que representaban la probabilidad de llegar de I a J por primera vez. Bueno, hay varias formas de escribir esto. Quizá puede ser de llegar eventualmente. En el fondo significa cuál es la probabilidad de que yo, en algún momento, independiente de la cantidad de pasos que me demore, llegue desde I a J. ¿Sí? Como por primera vez. Porque podría ser como llegar por la cuarta vez y eso ya como que no nos importa. Lo que importa es que eventualmente lleguemos a ese estado. Y esto en general es muy útil cuando tenemos estados transientes y recurrentes porque como que todo calza. Ya, entonces vamos a escribir las ecuaciones. En el fondo lo que nos están pidiendo, en este caso sería, bueno, la probabilidad de pasar de sintomático a morir. Entonces es FSM. Eso es lo que nos están pidiendo. Y para calcular esto planteamos un sistema de ecuaciones que va a ser, ya, Fs sub m. Y acá tenemos que hacer, según ver las probabilidades desde el estado S. O sea, yo desde S puedo con 0,5 pasar de nuevo a S, con 0,2 pasar a R y con 0,3 pasar a H. ¿Ya? Vamos a hablar simplemente ahora de I, A, S, R, H y M. ¿Ya? Un poquito más corta la anotación. Entonces yo con probabilidad 0,5 vuelvo al mismo estado. Con probabilidad 0,2 paso a recuperado. Y con probabilidad 0,3 paso a hospitalizado. Sí, hospitalizado, entonces H. Bueno, y con cada probabilidad, yo en el fondo paso a considerar el F sub, el estado al que llegué, M. Porque ahora voy a ver, dado que llegué a ese estado, cuál es la probabilidad de que llegue al que estaba analizando anteriormente. Esa es como la forma de acordarse cómo se hace esto. Bueno, y ahora necesitamos solamente escribir un par más. Necesitamos F de HM, que este es un poquito más fácil porque solamente tengo
Bueno, tengo la probabilidad de volver sobre mí mismo, la probabilidad de irme a M y la probabilidad de irme a R. Entonces, la misma idea, vamos a escribir 0,6 por FHM más 0,1 por FRM más 0,3 por FMM, que en el fondo es cuando llego al estado M. Y ahora hay como unas condiciones de borde, si quieren, que son los casos fáciles, que no sé si alguien me quiere decir cuánto valen estos dos de acá, que es FMM y FRM. ¿A alguien se le ocurre cuánto valen esos dos términos, teniendo en cuenta la cadena? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de recuperado a morir en este ejercicio? Ya, perfecto. Ahí lo dijo Francisca y Sebastián. Es cero. Porque esta es una clase recurrente, entonces no puedo salir de ella. Voy a estar siempre dentro de ese estado y la otra clase recurrente a la que no voy a poder llegar. Y bueno, FMM, si una vez ya llegué a morir, me mantengo siempre en ese estado, la probabilidad es 1. Entonces, si quieren, son como nuestras condiciones de borde. Y acá las podemos, bueno, no sé si la clase pasada no me funcionó resolver el sistema y yo también creo que no aporta mucho. Entonces, vamos a dar la respuesta, que era, si uno resuelve este sistema, FSM es igual a 0,45. ¿Sí? Ya. Bueno, esta vez sí lo resolví antes, así que probablemente no podríamos haberlo hecho, pero no sé si aporta tanto. Pero en el fondo acá simplemente uno reemplaza estas dos condiciones, eh, por ejemplo, acá, acá y acá. Después te queda un sistema de 2 por 2 y es solo resolver. Y uno debería llegar a esto. Me genera como un procedimiento súper estándar, como recomendación que lo practiquen. Por ejemplo, yo ayer haciendo este ejercicio, igual me enredé. Siempre me enredo haciendo sistema de ecuación, pero cosa mía, solo hay que ser ordenado. Eso, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ojo, esto era simplemente, nos ahorramos resolver el sistema ya, pero esa es como la respuesta que uno obtenía. ¿Todo claro? Ya, la siguiente pregunta es un concepto un poquito más nuevo, así que veamos qué se les ocurre. Nos dicen, en el momento que, bueno, estamos leyendo la serie, se ve súper como clarito cuando hago eso. En el momento que un paciente es hospitalizado, ¿cuál es el número promedio de días que permanece en el hospital? Ya, esta pregunta es buena. No sé si a alguien se le ocurre cómo se hace. Yo estoy hospitalizado, ¿cuál es el número promedio de días que permanezco en el hospital? ¿A quién se le ocurre? Hay varias formas de hacer esto, así que piénsenlo un poquito, no sé, lo que sea. Probablemente se les puede ocurrir incluso otra manera de hacerlo. Si le saliera esto en un control en el día de ahora, como qué se le ocurriría hacer. Es decir, estamos en este estado y tenemos que ver cuántos días permanecemos en ese estado. ¿A alguien se le ocurre? O al ojo, ¿cuánto creen que podría ser? El número promedio de días. ¿Alguien tiene alguna idea? Cualquier cosa. Vamos a dar un par de segunditos más a ver si alguien quiere jugársela con algo. Acá lo importante es que tengo una probabilidad 0,6 de estar hospitalizado, como de volver a estar hospitalizado el siguiente día, y bueno, 0,3 de pasar a morir y 0,1 de pasar a recuperado. No es como con eso de los mu, quizás. Ya, bien. Esa es una forma de hacerlo. Y no sé si te acordás cómo era, Rodrigo.
era como, los mu representaban como el número de periodos, entonces era como, no sé, siempre se ponía uno, que era como por lo menos me voy a demorar un periodo más, y era como la misma idea de los F al final. Claro, Como, es la misma idea, como recursivo. En el fondo, si es que la probabilidad de que yo vuelva al mismo estado por el número de periodos que me demoro de ese estado y yendo a los distintos estados, ¿verdad? sí, sí, eso. Ya, perfecto. Y creo que la forma genérica, a ver si la escribimos bien, es, ya, por ejemplo, si yo quiero ver la cantidad de pasos de ir de I a J, yo lo puedo ver como uno, porque como bien dice Rodrigo, sí o sí ya pasé el periodo en que estoy ahora, más la suma de, pongámosle mejor de I acá. Em, 1 más la suma de los mu JK por la probabilidad de ir desde I a J. Y esto es para los J pertenecientes a los estados. Esta es como la forma genérica de verlo. Que en el fondo representa esto. Es el periodo que ya pasé en el estado, más, bueno, a cada estado al que me puedo ir por la cantidad de pasos que daría estando en ese estado al que voy a llegar. Esa es como la idea. Entonces, en este caso, bueno, un truco que se hace, porque ahora tenemos como que de hospitalizado podemos pasar a estos dos estados, y solo nos importa salir del estado, una forma de hacerlo es considerar como un solo estado absorbente. Es decir, como un estado agrupado que simplemente representa que se salió del estado original. Entonces yo puedo escribir, estoy hospitalizado con probabilidad en 0,6 y con probabilidad 0,4 voy a pasar a un nuevo estado, vamos a ponerle T porque así salía en el documento que les voy a subir, eh, que simplemente va a ser como un estado que representa salir. Es decir, da lo mismo que me fui, porque lo único que me importa es salir, entonces estamos como modelándolo con otra cadena que es un poco más sencilla, para no como escribir tanto. ¿Se entiende eso? Simplemente como que T representa, eh, es como estar en R o M, ¿sí? Pero da lo mismo en cuál. Ya. Ya ahora simplemente aplicamos la fórmula, es decir, vamos a tener que mu ht va a ser igual a 1 más, bueno, 0,6, que es la probabilidad de volver sobre mí mismo por el mismo mu ht, más 0,4 por mu tt. Bueno, acá como pregunta, ¿cuánto se le ocurre que vale este término acá? Esta es como la condición de borde de nuevo. ¿Cuál es el número esperado de pasos de pasar de un estado al mismo estado? Como un poco extraño preguntarlo así. Pero ¿a qué se le ocurre? Para que tenga sentido la ecuación. Ya, esto en verdad vale cero, ¿ya? Porque en el fondo, si yo ya estoy en un estado, como que no tiene sentido pensar en el número esperado de pasos de llegar a ese estado porque ya estoy en él. Esa es como la idea. Entonces, esto vale cero. Si quieren lo escribimos como acá. Mu sub tt igual cero. Y esto lo vamos a cancelar. Entonces simplemente nos va a quedar, bueno, resolvemos este sistema un poquito más fácil, así que lo podemos resolver a mano. Y nos va a quedar 0,4 mu ht igual 1, y esto nos queda mu sub ht igual 2,5. ¿Sí? En el fondo, 1 dividido 0,4, 2,5. Entonces, el número esperado de días que yo voy a pasar en el hospital van a ser 2,5 días. ¿Sí? Y ahí usamos, en el fondo, esta idea de los mu, que representan si quieren, lo vamos a escribir acá como eh, periodos promedio desde periodos promedio desde y acá. ¿Sí? Que es un poco la misma idea de los F sub IJ, o sea, siempre hay que pensar esta idea recursiva, que es, si es que yo estoy pensando, por ejemplo, en números promedio, y tengo una probabilidad de volver sobre el estado, bueno, si vuelvo sobre el mismo estado, vuelvo a contar esa cantidad promedio que estoy buscando. Y eso para todos los estados es siempre les va a quedar una ecuación que pueden resolver y llegan a estos números. Eh, Hay otra forma de hacerlo, pero no se las voy a contar. O sea, la voy a subir en la pauta a ver si a alguien le interesa, que es usando variables aleatorias.
hay una variable que se llama la variable geométrica, que representa el número de pasos de éxito, si quieren, hasta tener un fracaso, o de fracaso a tener un éxito. Es como en el fondo, no sé, tirar una moneda hasta que salga cara. Y también se puede hacer con eso. Pero eso, ahí se los voy a dejar como para que lo revisen si les interesa. Bueno, y por último tenemos la D, que es más o menos parecida. Nos dice: considera un paciente que acaba de presentar síntomas e ingresa al sistema de monitoreo epivigilia, en el cual un enfermo lo llama todos los días, un enfermero lo llama todos los días para monitorear sus síntomas. Esto ocurre incluso si el paciente está hospitalizado. ¿Cuántos días en promedio será llamado? Ya, entonces, ¿a quién se le ocurre cómo hacer esta? Es muy parecido a lo que hicimos ahora, pero ahora nos dicen cuántos días voy a ser monitoreado y estoy sintomático y me monitorean hasta en el estado sintomático y en el estado hospitalizado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién se le ocurre? Bueno, también hay varias formas de hacerlo. Ya. Lo que vamos a hacer primero es hacer este mismo arreglín de cambiar la cadena a algo que nos sea un poquito más útil, que va a ser de este estilo. Bueno, tenemos una probabilidad S de sobre sí mismo que es 0,5. Tenemos que la probabilidad de acá es 0,3. Tenemos que esta probabilidad es 0,6. Y ahora podemos hacer que estos vayan a un mismo estado agrupado, que va a ser este estado T. Esto es simplemente para facilitar los cálculos. Es como un truco clásico que se hace, que es como simplemente considerar que estamos saliendo del estado, porque es lo que nos interesa. 0,5, 0,2, 0,3, ya, está bien. Bueno, y acá la pregunta es, ¿cuál es el número esperado de pasos que estamos buscando? Si queremos ver cuántos días van a monitorearnos. Y nos monitorean cuando estamos en sintomático y en hospitalizado. ¿A quién se le ocurre? Como ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cuál es el término objetivo? Pues mientras yo voy a correr esto un poco, me quedo muy encima. ¿Alguna idea? Ya, lo que nos piden es mu S sub t, ¿sí? Es la cantidad de pasos desde S a t. ¿Por qué podemos saber esto? Porque yo sé que desde S sí o sí voy a pasar a H, entonces voy a estar contando tanto los pasos que estoy en S, los periodos que estoy en S, como los periodos que estoy en H. Si es que hubiera más estados, quizás sería un poco más difícil de ver, porque habría que considerar más cosas, pero en este caso es fácil, porque yo sé que de S paso a H, voy a contar la cantidad de periodos que estoy en H, y de H de nuevo paso a T. Entonces, simplemente planteamos las ecuaciones igual que antes, y la misma idea. O sea, la cantidad de pasos desde S a T es 1 más la probabilidad de volver sobre S por la cantidad de pasos de S más 0,3 por la cantidad de pasos desde H hasta T y bueno, más 0,2 por STT, que esto ya sabemos que es 0, así que no lo vamos a escribir. Si quieren le pongo como, esto era un más. Si quieren pongo como que esto es igual, estoy dejando la barra. Escribamos como esto es igual a 0. Entonces podemos como cancelarlo. Ya. Y la otra ecuación que tenemos que hacer es la ecuación de HT, que va a ser mu HT es igual a 1 más la probabilidad de volver sobre H por la cantidad de pasos desde H a T más 0,4 por la cantidad de pasos desde T a T. Y esta también de nuevo sabemos que es 0 y podemos cancelar este término. Ahí. Ya, entonces, acá escribí S. No sé por qué escribí una S. Esto era un mu. Perdón. Ahí sí. ¿Está todo bien? Sí. Ya. Entonces, también acá solamente hay que despejar este sistema. Probablemente también me van a reír si lo hago. O lo intentamos. ¿Qué opinan? Podríamos intentarlo. No se ve tan difícil. Bueno, sí, pues esto es fácil, porque mu ht lo habíamos calculado antes. Entonces nosotros sabemos que mu sub ht era 2,5. Esto lo habíamos sacado de la parte anterior.
Esa es la gracia de este ejercicio, no era tan difícil. Y después simplemente desde 1 reemplazamos mu ht y nos va a quedar mu, bueno, vamos a pasar este término para acá, al tiro, el 0,5. Entonces nos quedaría 0,5 por mu st es igual a 1 más 0,3 por 2,5. Y esto no tengo idea cuánto será. 0,3 por 2. Bueno, resolvámoslo con calculadora. A ver si alguien me confirma la respuesta. Esto es 1 más 0,3 por 2,5 dividido en 0,5, 3,5. Ya, muy bien. Entonces, mu sub st, no sé si alguien me confirma que le dio eso, por si acaso, es 3,5. Sí, a mí me dio eso. Ya, bacán. Muchas gracias. Y ahí estamos listos. Y resolvimos la primera parte del problema. Bueno, la gracia un poco de este ejercicio era introducirle este concepto que probablemente volvieron en clase, pero era como para repasarlo, que es esto de los mu y entender lo que significa. Entonces acá hicimos hartas cosas, po. O sea, tenemos todo este problema y vemos que estamos usando los f, que son estas probabilidades de ir de i a j por primera vez, y también estos mu. Y en el fondo ambos representan la misma idea. Y lo ideal es que no se aprendan estas fórmulas de memoria, que más o menos entiendan de dónde vienen. Simplemente tienen que pensar como de forma recursiva, que es, si yo estoy en un estado y hay una probabilidad de que vuelva sobre el mismo estado o sobre otros estados, después esa probabilidad se multiplica por el FIJ, o sea, la probabilidad de ese estado, o el mu sub IJ, que en el caso es como el número esperado de pasos desde I a J. Como siempre, tener en cuenta que está esa idea recursiva y ahí no tienen como que aprenderse tanto de memoria las cosas y lo pueden entender mejor. Ya, ¿alguna duda hasta ahora? ¿O pasamos a la parte 2? Que es un poquito más corta, de hecho. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Bueno, vamos a hacer la parte 2. Y esta es cortísima, la verdad. Pero igual ya, vamos a hacerla. No sé si alguien quiere leer, aprovechando, que ya se me acabó la agüita. Un voluntario para leer. Yo leo. ¿Se escucha? Ya. ¿Sí? Considera ahora a una persona sana G y vacunada con la supervacuna Chao COVID, con la cual la probabilidad de morir o ser hospitalizado por COVID-19 son 0 una vez vacunado. Consideremos una persona con alto riesgo de enfermarse, dado su trabajo, el cual lo mantiene en contacto directo con el virus. La probabilidad diaria de contagiarse a un vacunado es de 0,1. En caso de enfermarse, el periodo de incubación dura exactamente un día, y de ahí pasa a ser un enfermo sintomático o asintomático, ambas con probabilidad 0,5. Si es sintomático, la probabilidad de permanecer otro día en el mismo estado es de 0,7 y de recuperarse es de 0,3. Si es asintomático, la probabilidad de permanecer otro día en el mismo estado es de 0,5 y de recuperarse es de 0,5. Lamentablemente, aun si se ha recuperado de la enfermedad, puede volver a contagiarse, pero con una probabilidad más baja de 0,01. Si se vuelve a infectar, se reproduce el mismo proceso viral como si se hubiese enfermado por primera vez. Dibuje la nueva cadena de Markov e identifique las clases de estados. Ya, perfecto. Entonces ahora tenemos una cadena que en verdad es completamente distinta a la otra. Simplemente es como el mismo contexto, pero la idea es distinta. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser construir el grafo y nos van a pedir identificar las clases y estados. Entonces, vamos viendo por partes. Primero nos dicen que, bueno, la idea siempre en lo enunciado es que leer el enunciado, identificar los estados, las probabilidades y lo van dibujando. Como que ese procedimiento en general es súper estándar. Entonces ya, tenemos que un estado es que la persona es sana y una vez que es sana tiene una probabilidad diaria de contagiarse. Entonces, podemos como escribir nuestro primer estado como esta persona sana. Y ahí nos un poco la gracia de este ejercicio es que nos dan como las letras para escribir a cada estado, entonces un poquito más fácil. Ya, y si yo estoy sano, me dicen que la probabilidad diaria de contagiarse, acá, a un vacunado es de 0,1. Y después tengo un periodo de incubación que dura exactamente un día.
Entonces, bueno, la probabilidad de contagiarme y pasar al estado de incubación es 0,1. Entonces tengo esta probabilidad 0,1 de pasar a contagiarme y paso al estado de incubación. Y en el caso contrario, en que no me contagio, vuelvo a estar sano el día siguiente. Que ese caso vamos a decir que es una probabilidad 0,9. Simplemente el complemento de pasar desde G a I. Porque son las únicas dos alternativas que tengo. Entonces, 1 menos eso. Ya. Luego, si estoy como una persona sana, o sea, perdón, si paso a incubación, me dicen por acá, déjenme buscarlo. Claro, paso por el periodo de incubación, esto dura exactamente un día. Bueno, ¿eso qué significa? Que no hay ninguna probabilidad de volver sobre el mismo estado. Es decir, si yo estoy en periodo de incubación, sí o sí, al siguiente día dejo ese estado y me dicen que paso a ser un enfermo sintomático o asintomático, ambas con probabilidad 0,5. Entonces, esto podríamos dejarlo subrayado. Si yo estoy en periodo de incubación, sé que sí o sí paso a estar, hagámoslo como así, sintomático o asintomático. Y cada uno de estos ocurre con probabilidad 0,5. Ahí. Ya, muy bien. Perfecto. Bueno, si seguimos leyendo, nos dicen que... acá quería borrar esto subrayado, porque después me confundo. Bueno, después nos dicen que si es que estoy sintomático, puedo permanecer en el mismo estado con probabilidad 0,7 y recuperarme con probabilidad 0,3. Entonces, bueno, ahora sé que va a haber un nuevo estado de recuperado. Ahí. Y me dicen que si estoy sintomático, permanezco en el mismo estado con probabilidad 0,7 y me recupero con probabilidad 0,3. Muy bien. Y en el caso asintomático, bueno, permanezco en el mismo estado con probabilidad 0,5 y me recupero con probabilidad 0,5. Entonces estamos casi listos. Acá nos dicen que paso a esto con probabilidad 0,5. Esto no sé por qué se borró, pero filo. Y paso de asintomático a recuperado con probabilidad 0,5. Ya, todo bien hasta ahora. Y nos queda la última parte del enunciado, nos dicen, lamentablemente, aún si se ha recuperado la enfermedad, puede volver a contagiarse, pero con una probabilidad más baja de 0,01. Si se vuelve a infectar, se reproduce el mismo proceso viral como si se hubiese enfermado por primera vez. Ya, entonces, si es que estoy recuperado, incluso en ese caso, puedo volver a enfermarme, y entendamos enfermarse como volver al periodo de incubación, y eso ocurre con una probabilidad 0,01, que es bastante baja. Entonces, vamos a dibujar una flechita como así. A ver, qué feo. Ya, bueno, pero filo. Es lo que hay. Y esto ocurre con probabilidad 0,01. Y entonces, si es que esto ocurre con probabilidad 0,01, el otro caso es el que me mantengo recuperado, que ocurre con el complemento de eso, es decir, vuelvo al mismo estado con probabilidad 0,99. Ya, y ahí tengo modelado todo lo que me dijeron en el enunciado, que era un poquito largo. Y ahora viene la parte interesante que nos piden identificar las clases de estados. Entonces, de nuevo, esta es como la parte importante dentro de un control porque es súper importante cuáles son las clases transientes y recurrentes, sobre todo para la parte de qué cálculos podemos usar, probabilidades estacionarias, todo eso es importante. Entonces, ahora dejo la pregunta abierta de nuevo, porque lo vimos la sección anterior. ¿Qué clases transientes hay y qué clases recurrentes tenemos? Como a ver si identifican algunas. Ya, primero, como la quizá más fácil. ¿Hay alguna clase transiente? ¿Alguna clase o algún estado, si quieren, al que no, si salgo, no puedo volver? G, ya. Entonces, Francisca Urrutia ahí dice que G es una clase transiente. Entonces vamos a escribirlo porque tiene toda la razón. Es decir, una vez que yo salgo de G, no puedo volver a G. O sea, nunca más voy a estar sano, voy a estar recuperado, que es como lo mismo, pero en este caso lo consideramos distinto para como que tengan sentido las transiciones. Entonces, G, y acuérdense de escribir, bueno, esto no sé, quizá tienen otra notación, pero esta es una forma de
como mostrar que el estado, o sea, que la clase es solo un estado, como escribiéndole con el símbolo de conjunto. Y esta va a ser una clase transiente. Ya, ¿y qué clase recurrente identificamos? Bueno, el punto es, estos estados que nos quedan, ¿son una clase recurrente por sí solos? ¿Entre todos son una sola clase recurrente? ¿Hay dos que sean recurrentes y los otros dos también son otra clase recurrente? ¿Qué identifican? Ya, todos juntos, dice Francisca, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque una vez que entra I, siempre se mantiene dentro de I, S, A o R. Como que siempre se va moviendo. Ya, muy bien. Una forma de verlo es simplemente pensar que los 4 estados están conectados. Es decir, para cada par de estados de la clase hay una forma de volver. Es decir, yo puedo llegar de CI, puedo llegar de IAS, de IAR, de RA, de AR, de AI, y eso simplemente me dice que están conectados, y siempre que tengo un conjunto de estados conectados, pertenecen a la misma clase. Eso es por definición. Entonces, yo puedo decir que, y acá esto es lo importante, tengo que escribir todos como una misma clase, entonces voy a decir que I, A, S y R son todos parte de una misma clase, entonces lo escribo como todo dentro del mismo conjunto, y van a ser una clase recurrente. Ya, esto es muy bacán porque tener una clase recurrente es muy útil. Entonces, después me preguntan, si el costo de encontrarse en el estado sintomático es de 30.000 pesos, ¿cuál es el costo promedio en el largo plazo? Esta es como pregunta clásica de cadenas de Markov. Si es que el costo de estar en tal estado es algo, calcule el costo promedio en el largo plazo. Si es que la utilidad promedio de estar en un estado. Esto es como súper estándar. Y es súper importante que les digan esto. O sea, a veces los ejercicios no lo dicen, pero en verdad siempre deberían decirlo. Esta parte de largo plazo. Esto es importante porque las probabilidades estacionarias, que son lo que uno, bueno, esto es un hint, le voy a preguntar lo que se usa, pero probabilidad estacionaria, son siempre pensando en el largo plazo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una condición inicial y estoy pensando en el costo promedio en los próximos 3 días, eso se calcula de una forma distinta. Porque, no sé, por ejemplo, imagínense, si es que el costo de estar en estado sintomático es de 30.000 pesos y yo les digo que parto sano y les pregunto el costo promedio en los próximos 5 días, bueno, es bien probable que me mantenga sano y probablemente no va a calzar con el cálculo de probabilidad estacionaria. Por eso tienen que tener ojo de que estemos pensando siempre en largo plazo, es decir, un T que tiende infinito, pero muchas veces igual la condición de largo plazo a veces aplica bastante rápido. Eso se puede comprobar como empíricamente. Ya, bueno, mucha cháchara. La pregunta es, ¿cómo calculan esto? ¿Qué hacemos para la parte F? Yo mientras voy a buscar un Excel que hice. ¿Alguna idea? Igual denme un segundo que estoy intentando abrir algo y se me quedó pegado algo. Pero por mientras, si alguien quiere comentar. Ya, bueno, la idea en el fondo era la que habíamos planteado anteriormente, simplemente tenemos que calcular las probabilidades estacionarias. Esta es la parte E. Y como tengo una probabilidad estacionaria asociada al estado S, un pi sub S, y eso representa la fracción del tiempo en el largo plazo que quizá no está también planteada la pregunta, pero... No, sí, el costo promedio, sí, está bien. En el fondo debería decir como costo promedio diario, para que como que esté más claro. Porque costo promedio en el largo plazo como que no va a entender que es como promedio diario. Sí, debería decir promedio diario. Pero filo, imaginemos que dice promedio diario. Entonces, pi sub S representa la fracción del tiempo en el largo plazo que estoy en el estado S. Entonces, simplemente para sacar la costo promedio, si quieren la esperanza del costo, multiplico 30.000 por estos pi sub S. ¿Sí? Ese es como el procedimiento. Pero ahora el tema es encontrar este pi sub S. Y acá les hago la pregunta de... Dos preguntas. Primero,
¿por qué hay probabilidad estacionaria? Es decir, ¿cómo puedo justificar que efectivamente existe este vector que representa la fracción en el largo plazo que estoy en cada periodo, o sea, perdón, en cada estado? ¿Y cómo se calcula? Y esto lo vimos la ayudantía pasada y probablemente ya lo deben haber visto harto en clase. Entonces, no sé si alguien quiere comentarlo. Ya, la primera pregunta primero. ¿Por qué puedo efectivamente calcular probabilidades estacionarias? ¿Por qué existen probabilidades estacionarias? Porque hay una sola clase recurrente ¿Ya? ¿Y alguna razón más que no y es, necesitemos? y es de periodo 1, ergódica creo que se llama. ¿A periódica? ¿Ya? Y falta una condición más. Que, o sea, es como una condición para asegurarse, que igual es importante mencionar. Que es que, no, pero eso en verdad lo principal es, claro, que sea una única clase recurrente, que sea aperiódica, y en este caso es aperiódico porque tenemos estos loops. Entonces, siempre que tengan loops, pueden decir que es aperiódico, porque yo puedo acá estar una cantidad impar de periodos, y siempre puedo volver a una cantidad impar, y al final puedo ver que el máximo común divisor es 1. Si tienen loops, es súper fácil de justificar. Y lo otro que tengo que decir en general es que es una cadena finita, ¿sí? Hay un número finito de estados, entonces puedo decir que hay probabilidad estacionaria. Porque para cadena infinita hay como que establecer unas condiciones más para que tenga sentido, pero en general, como la mayoría de los problemas que trabajamos son finitos, como que uno lo omite, pero igual es importante. Ya. Y luego, ¿cómo se calcula? Rodrigo, no sé si te acordáis también, aprovechando. Eh, Haciendo eso de pi igual a pi por p. ¿Ya? ¿Y alguna restricción más? Que la sumatoria de los pi tenía que ser igual a 1. Ya, muy bien. Entonces, yo tengo algo así. Ya, muy bien. Entonces, simplemente necesito hacer esta condición de acá, pi igual pi por p, y que la suma de los pi sub i sea igual a 1. Y bueno, vamos a decir que hay probabilidad estacionaria porque hay una clase recurrente, aperiódica y clase finita, si queremos. Bueno, y lo importante acá es que estos pi y el p que calculamos acá lo podemos usar simplemente es para la clase recurrente, es decir, esta de como ley estable. Solo necesitamos considerar los estados de la clase recurrente, ¿ya? Los estados transientes los podemos obviar porque no voy a estar ahí en el largo plazo, entonces podemos sacarlos de la matriz de transición incluso. Ya, muy bien. Y acá voy a pasarme a un Excel que hice yo. Yo no soy muy experto en Excel, así que tampoco, o sea, lo ideal yo creo que es que revisen las clases si es que quieren, probablemente ahí los enseñan mejor. Pero igual lo intenté hacer así porque creo que se entiende un poco mejor la idea. Entonces, no sé si lo ven, ¿ven el Excel? Esto es un experimento, ¿ya? Primera vez que hago esto. Así que ahí... pues igual se queda un poco pegado. Ya, ¿lo ven bien? ¿O no se ve? Ah, ya, ahí Rodrigo hizo la manito arriba. Ya. Entonces acá tenemos la matriz de transición. ¿Sí? Y que es esta de acá. Y simplemente escribimos, acá escribí el grafo como una matriz de transición. Es decir, la probabilidad de ir de cada estado a el otro estado. Y acá para las probabilidades estacionarias, bueno, esto es una forma de hacerlo, probablemente hay otras en Excel, pero podemos resolver el sistema de ecuaciones como usando Solver, como una forma de hacerlo. Probablemente hay otra, pero esta es la que sé hacer yo. Entonces, bueno, tenemos estas dos ecuaciones. Primero tenemos que pi tiene que ser igual a pi por p, y tenemos que la suma de los pi tiene que ser igual a 1. Entonces yo acá definí un vector que va a ser la probabilidad de cada componente de i, de s, de a y de r. Y acá definí una multiplicación matricial, que en el fondo estoy multiplicando las probabilidades estacionarias, el vector pi, por la matriz de transición. ¿Sí? En el fondo, este término de acá representa pi por p. ¿Sí? Ya, acá tengo otro término que es la suma del vector.
Y acá tengo otro término que simplemente es un 1, para hacer las igualdades. Y acá voy a hacer otra cosa más, que esto no estoy seguro si hay otra forma de hacerlo, pero voy a escribir un 0 y le voy a poner igual 0. Y esto es simplemente como una función objetivo, porque el solver nos pide una función objetivo, entonces como que necesita una función objetivo como neutra, que en el fondo no maximizo ni minimizo, no va a afectar en el problema. Bueno, y acá no sé si saben, esto lo aprendí hace poquito igual, pero la forma de activar el solver es acá en opciones, se van a complementos. Está súper lento mi computador, así que esperemos que esto funcione. Bueno, y acá le ponen administrar complementos, ir, y acá le ponen ticket solver y lo tienen. El solver simplemente es como un modelo para resolver problemas de optimización. Pero en este caso lo vamos a usar para resolver un sistema de ecuaciones, como una forma de hacerlo. Entonces yo acá escribo, abro el solver. Bueno, yo lo tenía hecho de antes, ¿ya? Pero en el fondo establezco una función objetivo, en este caso, por ejemplo, ese número ahí. Ay, perdón. Ya, mi función objetivo tiene que ser alguna celda que dependa de otra, pero en este caso vamos a poner una celda 0 que no depende de nada para que no afecte el problema. Le ponemos minimizar, pero esto es como una función objetivo, probablemente lo vieron en Opti, pero uno puede hacer una función objetivo que no dependa de las variables, si es que simplemente quiero buscar una solución que solo dependa de las restricciones, ¿ya? Y bueno, acá agregué la restricción. En el fondo tengo esta restricción que es bueno, en el fondo es que cada una de estas componentes de los pi sean igual a el resultado de la multiplicación, que en el fondo es satisfacer esta ecuación pi igual pi por pi. Y tengo esta otra igualdad que es que la suma de las probabilidades sea igual a 1. Entonces yo esto le pongo resolver y recemos porque funcione. Y esto me da la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, como era una forma de mostrarle como más interesante. Y en el fondo nos da estas probabilidades, que sí, están bien. Claro, y en el fondo esto representa la probabilidad de, si quieren acá le escribimos, para que nos acordemos de lo que son. Esto es I, esto es S, esto es A y esto es R. Entonces en el fondo esta es la probabilidad estacionaria de I, esta es la de S, esta es la de A y esta es la de R. Y entonces la interpretación es que son las fracciones que estoy en el largo plazo. Y esta era la demostración que quería mostrarle, por eso lo hice en Excel. Y en el fondo es que si uno eleva la matriz, ya, nosotros tenemos nuestra matriz de transición, esto lo vamos a escribir así como muy a la mala, tengo mi P, y yo lo elevo a N, eso en el fondo representa la matriz de transición, pero en N pasos. Por ejemplo, si yo tengo la componente P sub J elevado a N, esto representa la probabilidad de ir desde I a J en N pasos. Entonces, lo que yo sé es que si N tiende a infinito, ya, esto lo estoy escribiendo así solo como para mostrarles cómo funciona, yo debería obtener la probabilidad de transición, porque sé que en el largo plazo, o sea, cuando N tiende a infinito, si yo estoy en una condición inicial, bueno, en el largo plazo ya esta condición inicial da lo mismo, y la probabilidad de ir de I a J, en verdad es la probabilidad estacionaria de J, porque me da lo mismo la condición inicial. Por ejemplo, si yo estoy sintomático, la probabilidad de ir de recuperado a recuperado en un paso, no, perdón, imaginemos más fácil. Yo estoy en incubación. La probabilidad de ir de incubación a recuperación en un paso es 0. Pero la probabilidad de ir de incubación a recuperado en 1000 pasos, en 1000 días, es la probabilidad estacionaria de recuperado. Y acá esto me costó un poco hacerlo, pero tenemos las multiplicaciones matriciales, y acá tenemos las distintas potencias. Entonces, si se fijan, estos números de acá, por ejemplo, veamos la columna de I, va tendiendo a la probabilidad estacionaria de I. Entonces partimos con, bueno, acá 0, 003, 005 y 0.009. Y si se fijan de a poco, estos números van convergiendo, y ya en n igual 7 tenemos que las 4 celdas valen lo mismo, es decir, todas las probabilidades de transición de I a J en 7 pasos valen 0.0096, y ese número es muy cercano a la probabilidad estacionaria de I. ¿Sí? Y ahí estamos en el fondo demostrando que efectivamente se cumple que cuando n tiende a infinito, las probabilidades de transición de I a J convergen a las probabilidades estacionarias. Y si se fijan, todos estos numeritos en el fondo calzan bien. Pues tenemos 0.016 y acá 0.016, 0.09, 009, 0.009 y 0.964, 0.964. Entonces eso, como que quería mostrarle que efectivamente se cumple esto, y no sé, yo lo encuentro interesante porque
uno con este procedimiento puede verificar qué tan rápido se satisface la condición de largo plazo. Entonces, si se fijan en este problema, es súper rápido, como que, no sé, ya en el estado, ya en n igual 5, o sea, si ya pasaron 5 días, como que prácticamente ya está relativamente satisfecha la condición de largo plazo. O sea, estos números son distintos, pero por muy poquito, y cada vez se empiezan a acercar más. Ya, y en n igual 7 ya como que se cumple sí o sí. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, si le dijeran, no sé, ya pasó una semana, como que prácticamente ya están en la condición de largo plazo. Eso igual es interesante. Bueno, y el problema inicial, que teníamos este como costo de estar en S. Entonces simplemente esto era 30.000 y yo podía calcular el costo promedio como estos 30.000 por la probabilidad estacionaria de estar en S, que es, en el fondo serían 48, perdón, estos 3.000, falta un poquito. Y si quieren pongámosle como que sea una moneda. Esto también. Entonces, en el fondo, mi costo promedio sería de 482 como pesos diarios. A ver, y verifiquemos que... bueno, acá le dio 600, pero creo que esto es más exacto, porque estos números también. Ya, y tenía un chat, bueno, aquí... no, ahí está bien. Bueno, ya, y eso sería el ejercicio, pues acá les voy a subir la pauta como bien bonita, porque esta está en LaTeX, así que este procedimiento igual está como de la forma como manual de hacerlo, pero quería mostrarles como en Excel, porque igual, como además nunca uso Excel, no sé, creo que quizá puede ser interesante. Y eso sería la ayudantía. Terminamos igual 10 minutos antes, así que bacán. Y no sé si les queda alguna duda, como de esto, qué les pareció, no sé. Si prefieren, bueno, también preguntarles si prefieren, porque puedo como para próximas como intentar hacer más cosas en Excel, porque sé que lo usan en clase, o prefieren como ver las cosas de forma como más teórica y a mano, como para ver ayudantía. Porque, espera, primero voy a dejar de grabar para que no quede tan largo el video. Deme un segundo. Hola, iba a hacer una aclaración muy rápida porque, bueno, en el Excel original que hicimos en la clase en vivo había un problema para el cálculo de la matriz de la potencia n, o sea, no estaba bien la fórmula de Excel, así que lo corregí acá para que podamos verlo muy rápido. Bueno, la forma de hacerlo es con este mmult y uno puede dejar fija, esta es la matriz original, entonces dejamos fija la matriz original y vamos cambiando en el fondo la que se va multiplicando. O sea, la primera es por sí misma, la matriz original por sí misma. Después para n igual 3 tenemos que se multiplica, bueno, n igual 2 por la matriz original. Y ahí la fórmula simplemente sigue multiplicando la matriz n-1 por original y así hasta el final. Y como vemos acá, antes la convergencia era un poquito más rápida, como no está bien calculada. Entonces, con esta versión podemos ver en verdad cuándo se convergen las probabilidades estacionarias. Bueno, acá tenemos las probabilidades estacionarias, 009, 0, o sea, 0009, 001, 0009 y 09. Bueno, y acá vamos bajando un poco, aunque tenemos las distintas matrices, las calculé hasta hartos n. Y a ver, veamos la convergencia, por ejemplo, acá, más o menos como ya por n igual 22 por acá, podemos ver que ya hay más o menos convergencia, es decir, las probabilidades de ir desde I a J para todos los J, perdón, para ir de I a J para todos los I con un J fijo, en el fondo es la probabilidad de, independiente de la condición inicial, llegamos a cualquier estado, empieza a ser la misma. Entonces, por ejemplo, acá, si parto del estado 0, del estado 1, del estado 2, del estado 3, o si quieren 1, 2, 3, 4, más o menos tenemos una probabilidad muy parecida, 0.0162, 0.0163, 0.016. Un cambio un poquito. Y bueno, ya si bajamos harto más, no sé, por ejemplo, hasta n igual 46, acá vemos que ya casi todas convergieron como hasta el quinto, sexto decimal. Entonces, simplemente esto se multiplica muchas veces y cada vez se acerca más a las probabilidades estacionarias. En general, siempre debería ser una convergencia y como que
algún decimal no va a calzar exactamente, o a veces quizás sí, pero ya como que es suficiente para decir que se cumplen las condiciones a largo plazo. Bueno, quería dejar esa aclaración súper chica y ahí terminamos el video de la clase.